Ella solo quería un hijo. Él era solo un millonario desconocido, hasta que una noche cualquiera se salió completamente de control. Ella había enterrado sus sueños tan silenciosamente que nadie notó el funeral. Él tenía todo lo que el mundo podía ofrecer y no sentía nada. Dos extraños, una colisión inesperada. Y una sola noche tan honesta, tan eléctrica, tan devastadoramente real que los quebró a ambos de formas que nunca vieron venir. Algunas historias comienzan con una elección. Esta comienza con una herida. Y se convierte en algo mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el momento equivocado encuentra exactamente a la persona correcta? Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias. El informe era una sola línea. Stella lo leyó 3 veces. No porque no lo entendiera, lo entendía perfectamente. Ese era el problema. Sino porque una parte de ella seguía esperando que las palabras se reordenaran en algo sobrevivible. Todavía estaba de pie en el pasillo de la clínica, iluminado con luz fluorescente. Cuando una enfermera le tocó el brazo y le preguntó en voz baja si necesitaba sentarse. No, dijo ella, estoy bien. No estaba bien. Sus tacones de color piel, bajos, el mismo par que había usado en su primera cita hacía 2 años porque había sido supersticiosa al respecto, porque se había dicho a sí misma que daban suerte. De repente los sentía extraños en sus pies, como si llevara un disfraz para una vida que ya no le encajaba. Reserva ovárica disminuida. Pronóstico: malo. Dobló el papel sin volver a mirarlo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo de lana. Era de color camel, comprado en rebajas el enero pasado, durante una temporada en la que todavía creía que la paciencia era una especie de moneda que el universo finalmente honraba. Se había equivocado en eso. Se había equivocado en muchas cosas. Afuera, Manhattan hacía lo que Manhattan siempre hacía: moverse ruidosamente y sin pedir disculpas. Los taxis se cruzaban bruscamente en la intersección. Un grupo de turistas se había detenido en seco en medio de la acera para fotografiar un edificio por el que Stella había pasado tantas veces que ya ni lo veía. Alguien chocó contra su hombro y siguió caminando. Ella no reaccionó. Simplemente se movió, impulsada por 11 años de memoria muscular. Su cuerpo navegaba por las calles mientras su mente permanecía en aquel pasillo. Pasó por la cafetería donde ella y Daniel solían pasar las mañanas de los domingos. Él siempre pedía lo mismo. Ella solía bromear con él al respecto. No miró por la ventana. Las lágrimas la tomaron por sorpresa. No en la calle, no donde medio las esperaba, sino en el ascensor de su edificio, sola, viendo los números de los pisos subir en silencio. No llegaron de forma dramática. No hubo sollozos, ni una bocanada de aire. Solo un derrame lento y silencioso, del tipo que ocurre cuando el cuerpo ha estado conteniendo algo durante tanto tiempo que simplemente lo libera. Se secó la cara con el dorso de la mano antes de que se abrieran las puertas. Enderezó los hombros y caminó por el pasillo como alguien que estaba perfectamente bien. El apartamento sabía que no lo estaba. No era el desorden. Stella no era desordenada. Nunca lo había tolerado, ni siquiera de niña. Era la ausencia de desorden, la quietud cuidadosa y deliberada de un espacio que había estado esperando. El dormitorio de invitados, todavía pintado de gris porque nunca se había permitido elegir un color. Una estantería en el pasillo, vacía, que una vez decidió en secreto que sostendría un monitor para bebés. Y junto a la puerta principal, en un pequeño gancho por el que pasaba todos los días, las llaves de Daniel. Él se había ido hacía 7 meses. Se había dicho a sí misma que las guardaba allí por razones prácticas. Sabía que no era verdad. La cocina era la peor habitación. Se quedó en medio de ella y no se movió. No buscó un vaso de agua, ni encendió la estufa, ni hizo ninguna de las pequeñas cosas ordinarias que solían hacer que las tardes parecieran manejables. El refrigerador zumbaba con su indiferencia habitual. En algún lugar afuera, la alarma de un coche sonó y luego se silenció. Su teléfono vibró sobre la encimera, una notificación de la aplicación de seguimiento de fertilidad que había descargado hacía 18 meses.
esa con los pequeños iconos de calendario y los ciclos codificados por colores, y vio cómo la pantalla se iluminaba y se apagaba sin tocarla. Luego abrió su portátil. No planeó lo que vino después. Sus dedos teclearon vuelos que salen de JFK esta noche, con la misma calma vacía que usaría para consultar el tiempo. Los resultados se cargaron, los recorrió con la barbilla apoyada en la mano, ojeando las salidas como alguien que mira un menú cuando no tiene hambre pero necesita pedir algo de todos modos. Boston. Demasiado cerca. Prácticamente podía oírlo desde aquí. Miami. Demasiado brillante, demasiado social, demasiada expectativa de diversión. Londres. No. Eso se sentía como una declaración, y no tenía energía para declaraciones. Luego, Monterey, California. Una escala, salida a las 11:47 de la noche. Nunca había estado, no conocía a nadie allí, no tenía hotel, ni plan, ni razón. Hizo clic en comprar antes de que la parte sensata de su cerebro pudiera intervenir. Hacer la maleta le llevó menos de 20 minutos. Eligió deliberadamente la maleta de mano más pequeña. Demasiado equipaje implicaría que se iba a quedar, y no estaba lista para implicar nada. 2 jerseys, auriculares, el diario que había recibido como regalo de cumpleaños hacía 2 años, todavía en blanco, con el lomo intacto. La novela que había querido empezar desde octubre. Se movió por el apartamento con eficiencia, sin dejar que sus ojos se detuvieran demasiado en ningún lugar. Se detuvo en la estantería del pasillo. Las llaves de Daniel estaban allí, bajo la pequeña lámpara, exactamente donde habían estado durante 7 meses. Su mano se cernió sobre ellas, las cogió. Eran más ligeras de lo que recordaba, y las colocó en el cajón de la cocina, debajo de unos menús de comida para llevar, una pila gastada y todas las demás cosas de las que aún no se había ocupado. No miró hacia atrás. El taxi olía a pino sintético y a las sobras de la cena de alguien. Se sentó con el abrigo aún abrochado, la bolsa entre los pies, y observó cómo las luces de la ciudad se difuminaban y multiplicaban en la ventana mojada. Manhattan se veía extraño desde la distancia, más pequeño de lo que tenía derecho a ser. Apoyó la frente en el cristal y dejó que estuviera frío. No iba a Monterey por nada en específico. No iba a sanar, ni a empezar de nuevo, ni a encontrarse a sí misma. Ahora era escéptica con todas esas palabras, con todo el vocabulario de la reinvención. Iba porque el dolor no tenía una dirección fija, y estaba cansada de ser la única que se quedaba quieta. La cafetería no tenía letrero en la puerta. Eso fue lo primero que Stella notó, o más bien, lo primero después del olor, que le llegó antes incluso de tocar el pomo. Café tostado oscuro y algo caliente del horno, canela o quizás cardamomo, y debajo, la tenue sal y la agudeza mineral del Pacífico a 2 calles de distancia. Había estado caminando durante 40 minutos sin una dirección particular, todavía funcionando con el horario de Nueva York. Su cuerpo insistía en que era media tarde, mientras la mañana de California ofrecía una luz tenue y un viento que le atravesaba la chaqueta. Empujó la puerta y entró. El lugar tenía la comodidad específica de un sitio que nunca había intentado ser encantador. Sillas que no hacían juego, una pared de ladrillo visto ligeramente oscurecida por el tiempo, un menú en una pizarra sobre el mostrador con 3 platos tachados y uno mal escrito. No estaba curado, simplemente vivido, como se vuelven los espacios cuando nadie los ha renovado en años, y de alguna manera ese se convierte en el punto central. Un hombre cerca de la ventana del fondo fruncía el ceño a su teléfono. 2 mujeres estaban sentadas en mesas contiguas con sus portátiles abiertos. Era el silencio particular de la gente inmersa en un trabajo que no eligió. Una mesa estaba vacía, pequeña, pegada a la ventana que daba a la calle con un ciprés visible afuera. Y si te inclinabas un poco, una estrecha franja de océano gris azulado se veía entre los edificios. Stella se sentó sin deliberar. No captó la mirada que se cruzaron el barista y el hombre mayor que reponía la vitrina de los pasteles. No prestaba atención a nada excepto a quitarse la chaqueta, a desenrollar la bufanda que había metido en su bolso en el último segundo, porque Monterey era más frío de lo que la aplicación del tiempo había sugerido.
Su pelo estaba haciendo algo relacionado con el viento que decidió ignorar. Pidió un café y un croissant que no estaba segura de si realmente comería. Luego abrió su diario por la primera página y destapó el bolígrafo que llevaba 2 meses sin usar. Miró la página en blanco, volvió a ponerle la tapa, cerró el diario. Estaba sentada con ambas manos alrededor de su taza, viendo desaparecer el vapor, cuando la puerta se abrió. Sintió el cambio antes de registrarlo, un ligero cambio en la atención de la sala. La forma en que un espacio se inclina casi imperceptiblemente cuando entra alguien a quien la gente está acostumbrada a reaccionar. La conversación en el mostrador se detuvo a media palabra. Alguien se enderezó. Y entonces una voz vino de detrás de ella, sin prisa, del tipo que no necesita volumen para hacerse oír. ¿Quién está en mi mesa? No era una pregunta, más bien un hombre narrando algo cuyo resultado ya conocía. Stella se giró. Él era alto de una manera que no intentaba ser impresionante, simplemente lo era. Chaqueta oscura sobre una camisa sencilla, sin corbata, el tipo de ropa que parece discreta hasta que la miras más de cerca y te das cuenta de que no es barata en absoluto. 30 y tantos, quizás. Una mandíbula que había pasado un tiempo considerable apretada. Y unos ojos que estaban fijos en ella con una expresión que no podía nombrar del todo. No era enfado, exactamente, pero tampoco nada cercano a lo neutral. Miró la mesa y luego a él. No hay cartel de reservado, dijo ella. Una pausa que duró un poco demasiado. No es necesario. Las mesas no funcionan así realmente. Algo cambió en su rostro, no una sonrisa, ni de lejos una sonrisa, pero un pequeño ajuste involuntario, como un hombre que acaba de encontrar una variable que no había previsto. El barista se había materializado cerca, flotando con la energía cautelosa de alguien que no quería en absoluto involucrarse en lo que fuera que era aquello. Stella no se movió. Cogió su café, lo sostuvo con ambas manos y mantuvo sus ojos en los de él. «Hay otras 4 mesas vacías», dijo ella. «Las conté cuando entré». Él la miró por un momento más de lo estrictamente necesario. Luego, sin decir palabra, sacó la silla de enfrente y se sentó. «¿Qué?» Ella se rió, medio incrédula. «¿Qué estás haciendo?» «Sentándome». «No puedes simplemente...» «Dijiste que no estaba reservada». Y él miró brevemente hacia el mostrador. Lo de siempre. «¿Y si su café se ha enfriado, lo que sea que estuviera tomando?» «Mi café no está frío». Él miró el croissant. «No lo has tocado». «Ya voy a ello». No dijo nada, solo se recostó ligeramente, con la quietud particular de alguien que ha pasado años en habitaciones donde todos los demás estaban nerviosos, y aprendió a dejar que ese fuera su problema. «Taylor», dijo después de un momento, sin apellido, sin extender la mano. «No te lo he preguntado». «No». Algo casi seco en su voz. «No lo hiciste». El viento afuera se había intensificado. A través de la ventana, el ciprés se doblaba en arcos largos y lentos, y la franja de océano entre los edificios se había vuelto del color del peltre viejo. Stella lo observaba, no porque tuviera algo particular en qué pensar al respecto, sino porque mirarlo a él se sentía como algo que debía racionar. Era consciente, de una manera que le resultaba un poco molesta, de que él la estaba observando. «No eres de aquí», dijo él. «Brillante deducción». «Nueva York». Tampoco era una pregunta. Ella lo miró. «¿Qué te lo hizo pensar?» Él consideró esto con más seriedad aparente de la que merecía. «La forma en que entraste. Como si la habitación estuviera un poco por debajo de tus estándares, pero te las arreglarías». Él hizo una pausa. «La mayoría de la gente que viene aquí por primera vez parece un poco perdida. Tú parecías irritada». «No estaba irritada». «Un poco». Ella se volvió hacia la ventana. Las primeras gotas habían aparecido en el cristal, deslizándose de lado por el viento. La tormenta había estado amenazando desde que salió del hotel. El cielo se volvía más pesado. El aire adquiría esa cualidad densa particular que significaba que lo que viniera no iba a ser breve. «Va a diluviar», dijo ella. «Sí». Él miró hacia la afuera. «Qui llega rápido cuando se decide».
Ninguno de los dos fue a por sus cosas. Ella no había aceptado ir con él. No exactamente. Había sucedido de la manera en que suceden ciertas cosas. No con una decisión, sino con la lenta ausencia de una. La tormenta los había atrapado en la cafetería más tiempo del que ambos habían previsto. La lluvia caía con tanta fuerza que convertía las ventanas en ruido blanco. Y en algún punto entre el segundo café y una conversación que seguía empezando como una cosa y llegando a un lugar completamente diferente, Taylor había mencionado que conducía hacia el norte y que había un punto en la costa que ella no podría imaginar hasta que estuviera realmente allí. Lo había dicho como decía la mayoría de las cosas, de forma plana, sin argumento de venta, como una observación sobre la que ella era libre de actuar o ignorar. Se dijo a sí misma que simplemente estaba cansada del techo de la habitación del hotel. La carretera 1 hacia el norte era el tipo de carretera que te hacía sentir ligeramente avergonzado por cada año que habías vivido sin conocerla. El asfalto corría justo por el borde del continente, el océano a la izquierda, acantilados que simplemente terminaban sin ceremonia. El Pacífico, muy abajo, parecía agitado por la tormenta e indiferente. El agua blanca explotaba contra rocas que habían estado allí el tiempo suficiente como para dejar de preocuparse por las olas. Stella tenía la ventanilla bajada unos 5 centímetros a pesar del frío. El aire olía a sal y a piedra mojada, y a algo para lo que no tenía palabra. Taylor conducía con una mano. La otra descansaba en la consola central, lo suficientemente cerca de su lado del coche como para que ella fuera periódicamente consciente de ella de forma involuntaria. Mantuvo la mirada en el agua. «Estás callada», dijo él, más o menos a los 20 minutos. Pensé que ese era el punto. ¿De qué? Hizo un gesto hacia el parabrisas, hacia todo ello, la carretera y los acantilados y la enormidad gris más allá. Vienes aquí para no hablar, ¿verdad? Una pausa que no era del todo un acuerdo. Normalmente solo. Puedo estar callada. Sé que lo has estado. La miró brevemente. Simplemente no es lo que esperaba. Ella se giró hacia él. ¿Qué esperabas? Se tomó un momento. No para ganar tiempo, estaba aprendiendo. Solo el hábito de alguien que había dejado de decir cosas antes de haber terminado de pensarlas. Preguntas, dijo él. La mayoría de la gente hace preguntas. ¿Sobre qué? Sobre mí. Directo, sin ego, solo un hecho. Ella volvió a mirar por la ventana. Imagino que eso cansa. Él no respondió, pero algo en sus hombros cambió, algo tan sutil que casi se lo pierde. Una ligera liberación, como una palabra que había decidido no decir. Ella archivó eso sin saber muy bien por qué. El mirador apareció sin previo aviso. Un ensanchamiento sin señalizar del arcén. Una barrera baja de madera desgastada, de color gris plateado. Sin señal. Nada que sugiriera que valía la pena detenerse. Taylor se detuvo y salió sin explicación. Stella lo siguió, y el viento la encontró de inmediato, del tipo que no entra suavemente, sino que llega de golpe, frío y cargado de sal, y completamente desinteresado en las limitaciones de su chaqueta. Entonces lo vio. Los acantilados caían cientos de metros hasta un agua que todavía estaba furiosa por la tormenta. Se lanzaba contra la base de la roca en pulsos profundos e irregulares. Menos un sonido que una presencia física. Algo que sintió en su pecho antes de oírlo con sus oídos. El horizonte era una única línea gris donde el cielo y el océano se habían difuminado en la misma cosa. Sobre ellos, un pájaro grande, un pelícano, quizás, o algo más grande. Colgaba suspendido en el viento, con las alas completamente quietas, sin ir a ninguna parte, simplemente sostenido allí por el aire como algo pausado a mitad de un pensamiento. Stella se quedó en la barrera con el pelo completamente rendido al viento, y no dijo nada. Taylor se había detenido un paso detrás de ella y ligeramente a su derecha. Era consciente de él como se es consciente de una fuente de calor. Sin mirar, solo sabiendo. Él no estaba mirando el océano. Podía sentirlo sin darse la vuelta. «Vale», dijo ella después de un rato. «Sí», dijo él. Cuando se giró, la expresión de él era diferente a todo lo que había visto en la cafetería.
menos compuesta, de alguna manera. No vulnerable exactamente, más como un muro con un ladrillo ligeramente fuera del lugar. Y si sabías dónde mirar, podías ver el hueco. Tuvo la inquietante sensación de ser observada por alguien que no tenía la intención de hacerlo. ¿Por qué me trajiste aquí?, dijo ella. No era un desafío, era una pregunta real. Él miró el agua, luego de vuelta a ella. Una pausa más larga de lo habitual. No lo sé, dijo él, y la sencillez de la respuesta fue lo que la hizo impactar. 3 palabras que sonaron por primera vez como si no las hubiera preparado. Empezaron a caminar a lo largo de la barrera sin discutirlo. El viento llenaba el espacio entre las frases, lo que hacía que la conversación se sintiera menos como una actuación y más como algo real. Él le dijo que el mirador no aparecía en ningún mapa que hubiera consultado. Ella le dijo que no había reservado un vuelo de regreso antes de salir de Nueva York. Él asimiló eso sin comentarios, lo cual ella registró como algo. No estaba segura de que todavía. El camino se estrechaba donde una sección de la barrera se había podrido y nunca había sido reemplazada. Se ajustaron sin pensarlo, caminando más cerca, los hombros haciendo un breve contacto cada pocos pasos. Ninguno de los dos se separó. Levantó la mano hacia el horizonte. Señalaba una forma oscura que no podía distinguir bien. Un barco o una formación rocosa. Difícil de decir desde aquí arriba. Él se inclinó para seguir el ángulo de su brazo, su cabeza cerca de la de ella, y su mano se posó en la parte baja de su espalda, solo por un momento. El gesto automático de alguien que se orienta a la línea de visión de otra persona. Nada deliberado en ello, excepto que su mano se quedó, y ella no se apartó. Un buque portacontenedores, dijo él en voz baja, hacia el sur, probablemente saliendo de Portland. Ella dijo que no se había dado cuenta de que pasaban tan cerca de la costa. Él dijo que todo parecía más cerca de lo que estaba desde aquí arriba. La distancia jugaba malas pasadas, hacía que las cosas parecieran más cercanas de lo que eran. Ella no estaba del todo segura de que él todavía estuviera hablando del barco. Cuando finalmente se apartó, ninguno de los dos dijo nada sobre lo que acababa de pasar. Ella miró el barco, él miró el agua, el viento siguió soplando, y en el espacio donde no hablaron, algo se sentó silenciosamente entre ellos. Aún sin nombre, aún no listo para hacerlo, pero lo suficientemente real como para que ambos sintieran su peso. Deberíamos volver, dijo él. Oscurecerá en una hora. Probablemente, dijo ella. Se quedaron otros 10 minutos. El restaurante era tan pequeño que tenías que ir a propósito. No había nombre sobre la puerta. No aparecía en ninguna calle que hubiera buscado. Solo un número pintado a mano sobre madera desgastada. Apartado de un callejón tan estrecho que casi se pierde el desvío. Una sola bombilla sobre la entrada arrojaba un círculo de luz amarilla sobre las piedras mojadas de abajo. Taylor había reservado una mesa sin mencionarlo en ningún momento del viaje de bajada, lo que significaba que lo había estado planeando antes de que ella hubiera aceptado técnicamente nada, lo cual ella archivó y decidió deliberadamente no abrir. Dentro olía a humo de leña, a mantequilla dorada y ajo, y al calor particular de una cocina que ha estado funcionando durante horas. Las mesas estaban juntas, no incómodamente, solo lo suficiente como para que no pudieras fingir que estabas en otro lugar, que no fuera exactamente donde estabas con exactamente quién estabas. La vela entre ellos ya estaba medio consumida, la cera se había derramado de forma desigual hacia un lado, y su luz se movía con las corrientes de aire de una manera que hacía que todo se sintiera ligeramente en movimiento. Pidieron sin urgencia, un vino local que el camarero dijo que valía la pena probar, comida que se tomó su tiempo. Durante un rato, la conversación se mantuvo en aguas seguras. El viaje, el buque portacontenedores que habían visto desde el acantilado, un pequeño desacuerdo sobre si el pan era de masa madre que de alguna manera duró 10 minutos y terminó sin resolución. Fácil, sorprendentemente fácil, lo que debería haber sido tranquilizador, pero se sentía por debajo como la calma antes de algo. Luego el vino encontró su nivel, y la vela se consumió otra pulgada, y la sala se volvió más silenciosa a medida que las otras mesas se vaciaban, y algo se reorganizó en el aire entre ellos, sutil, como un cambio de presión antes de la lluvia,
No visible, solo sentido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Stella. Él levantó la vista de su copa. Has estado sin preguntar cosas desde la cafetería. Estabas siendo educada. No, no lo estabas. Una pausa. Estabas decidiendo. Ella dejó que eso reposara por un momento. ¿A qué te dedicas realmente? Soy dueño de cosas. Eso no es la versión honesta. Giró su copa un cuarto de vuelta sobre el mantel, no con nerviosismo, solo algo que hacer con las manos. Inmobiliaria principalmente, algo de desarrollo, algunas inversiones que tenían sentido cuando las hice. Se detuvo. Dejó de ser interesante hace unos 4 años. Entonces, ¿por qué seguir? Porque soy bueno en ello, sin orgullo, ninguno. Y me quedé sin ideas sobre qué más hacer. La vela parpadeó. Ella observó su rostro a la luz incierta y pensó en cuánto le costaba a un hombre como él decir algo así. Probablemente no mucho, técnicamente. Claramente había hecho una especie de paz con ello, pero había una diferencia entre la paz y la satisfacción, y ella estaba empezando a entender por cuál de las dos se había conformado realmente. Tu turno, dijo él. Editorial. En el departamento editorial. Cogió su vino. Encuentro libros que merecen existir e intento convencer a la gente de que les importen. ¿Te gusta? Me gustaba. Dejó la copa sin beber. Sinceramente, no sé qué pensar de nada este año. Pasé por algunas cosas difíciles, y ahora tengo toda esta claridad sobre mi vida que no pedí. Y resulta que la claridad no se siente como la gente dice. No es liberadora, es simplemente... Sacudió la cabeza ligeramente, ruidosa. Él no llenó la pausa, no buscó nada tranquilizador, simplemente se quedó con ella en ella, presente de una manera que no había experimentado en una conversación en más tiempo del que quería calcular. Así que siguió adelante. No lo había planeado. No había planeado nada de esta semana, lo que quizás era el punto central. Pero él estaba escuchando de verdad, no del tipo performativo en el que alguien mantiene el contacto visual mientras prepara su respuesta. Y la habitación era cálida, y estaba cansada de llevar cosas que había estado llevando sola, así que se lo contó. Los años de intentos, las aplicaciones y las citas y la indignidad de programar la esperanza. Daniel y la forma en que su matrimonio había terminado, no con una pelea, sino con 2 personas admitiendo finalmente que habían estado construyendo sobre nada durante mucho tiempo. Y la clínica, el pasillo, el papel con 5 palabras. No lloró. Lo notó con algo cercano al alivio. Cuando terminó, Taylor no dijo nada durante un largo momento. No estaba buscando lo correcto que decir. Podía verlo claramente. Simplemente estaba dejando que todo aterrizara, sin intentar remodelarlo en algo más fácil. Lo siento, dijo. Solo eso. Está... Ella comenzó la respuesta automática. No está bien. Silencioso, directo, no cruel, simplemente reacio a dejarla hacer eso. Ella lo miró. Nadie deja que sea lo que es. Todo el mundo quiere encontrar el ángulo, el lado positivo, la persona que conocen que probó algo diferente. Se detuvo. Tú simplemente dijiste que no estaba bien. Porque no lo está. La comida se había enfriado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Más tarde, después de que retiraran los platos y apareciera una segunda vela sin pedirla, y el restaurante se hubiera reducido a solo ellos y otra pareja que hablaba en voz baja cerca de la puerta, ella le preguntó de qué tenía miedo. Esperaba una evasiva. Había sido tan eficiente con las evasivas toda la noche. En cambio, se quedó en silencio el tiempo suficiente como para que ella pensara que lo había perdido en algún lugar. Quedarme el tiempo suficiente para que algo importe, dijo finalmente. Y luego irme de todos modos. Miró la mesa, no evitándola a ella, solo mirando a un lugar neutral mientras lo decía. Lo hago. Lo he hecho suficientes veces como para saber que es un patrón. Simplemente una pausa. No me ha importado lo suficiente como para cambiarlo. Ella tampoco intentó arreglar eso. Simplemente lo sostuvo como él había sostenido lo suyo. Se fueron después de la medianoche.
El callejón estaba vacío, el aire agudo con eucalipto y piedra fría, sus pasos absurdamente ruidosos en el silencio. Su mano encontró la de ella en algún punto entre la puerta y el coche, sin anuncio, sin pregunta, solo dedos cerrándose alrededor de los de ella con una certeza que se sentía menos como un movimiento y más como una conclusión. Y ella dejó que sucediera exactamente como era. La villa estaba a 10 minutos al norte. La tenía por una semana, mencionó. Ella de alguna manera ya lo sabía. En la puerta se detuvo y la miró, no preguntando, no del todo, esperando quizás, dándole al momento el espacio que necesitaba para ser elegido en lugar de simplemente caer en él. El aire entre ellos tenía el peso específico de algo irreversible. Ella pasó junto a él y abrió la puerta. Las luces de adentro eran tenues y la pared del fondo era casi toda de cristal, y a través de ella el océano se movía en la oscuridad, agua negra, rompientes blancas, el horizonte una costura entre dos versiones de la noche. Se quedaron en esa luz sin moverse, y ella pensó en todas las habitaciones en las que había estado esperando que su vida comenzara. Esto no se sentía como esperar. Lo que vino después no fue un accidente, y no fue imprudente, y le debía muy poco al vino. Fue el resultado de días de dar vueltas a algo que ninguno de los dos había nombrado, y la silenciosa decisión mutua de dejar de fingir que no lo estaban haciendo. La besó lentamente, como si no fuera a ninguna parte. Ella se mantuvo presente de una manera que no había logrado en años, ninguna parte de ella flotando en el borde observando, llevando la cuenta, simplemente allí, simplemente esto. Cuando la habitación finalmente se quedó quieta y los únicos sonidos eran el océano y su respiración, ella se quedó mirando el techo con su corazón haciendo algo desconocido. No dolor, no anhelo, no el dolor específico de querer algo justo fuera de alcance, solo plenitud, el extraño, casi olvidado peso de ello. El brazo de Taylor yacía sobre ella, pesado y cálido, y completamente en reposo. Observó el techo durante mucho tiempo. La luz entró como lo hace la luz costera, no llegando tanto como acumulándose, gris sobre gris, hasta que la habitación se hizo visible sin llegar a ser brillante. Stella llevaba un rato despierta. Había dormido en fragmentos, consciente de la habitación entre cada uno. El océano se había calmado alrededor de las 4, cambiando su rugido post-tormenta por algo más bajo y continuo, y en algún momento Taylor se había movido a su lado, su brazo moviéndose por las sábanas sin despertarse, y ella se había quedado completamente quieta y había esperado. ¿Para qué exactamente no podría haberlo dicho? Para que su respiración se regulara de nuevo, para que el techo ofreciera algo útil. Ninguno de los dos lo hizo. Ahora se sentó lentamente, transfiriendo su peso con la precisión cuidadosa de alguien que ha pensado en esto de antemano. Él estaba boca abajo, un brazo extendido hacia el espacio que ella acababa de dejar, el rostro vuelto hacia la pared, dormido de una manera que parecía desprotegida. La mandíbula que solo había visto apretada estaba relajada, sus hombros ausentes de su habitual cualidad contenida. Parecía más joven, menos como alguien haciendo un cálculo. Lo miró más tiempo del que había pretendido. Luego se obligó a mirar la habitación. Su chaqueta doblada sobre el respaldo de la silla, su bolso en el suelo, hecho, todavía hecho, se dio cuenta, como lo había estado todos los días en el hotel también. Nunca lo había abierto por completo, no había colgado nada, no había reorganizado nada. Una parte de ella había mantenido una especie de preparación de bajo grado para irse sin haberlo decidido conscientemente. Tengo que irme. El pensamiento no se anunció, simplemente estaba allí, ya formado, paciente, como si hubiera estado esperando a que ella dejara de estar lo suficientemente dormida como para recibirlo. No se trataba de él. Esa era la parte a la que seguía volviendo, presionando como un moretón. No era que algo hubiera salido mal, al contrario, en realidad, que era el problema. La noche había sido exactamente lo que fue, sin disculpas ni actuación, y le había dicho cosas que no le había contado a otra persona por completo, y él se había sentado con todo ello como si valiera la pena sentarse. Y ahora había llegado la mañana y la evidencia de cada pedacito de eso estaba a su alrededor
en esta habitación en la que no vivía, y algo antiguo y eficiente dentro de ella ya había comenzado a buscar la puerta. Reconoció el sentimiento. Simplemente no lo había sentido en un tiempo. Se movía más rápido de lo que recordaba. En el baño abrió el grifo de agua fría, se inclinó sobre el lavabo y se miró. Se miró de verdad, del tipo que solía evitar. Parecía alguien que no había dormido bien y que recientemente había sentido demasiado. El tipo de cara que no miente bien, lo que siempre había sido un inconveniente. Se secó la cara, se recogió el pelo, hizo las pequeñas cosas automáticas que hacen que una persona sienta que tiene un plan, incluso cuando el plan es principalmente solo movimiento. De vuelta en la habitación, sus zapatos estaban donde los había dejado junto a la puerta. Siempre los dejaba junto a la puerta, lo había hecho desde que era niña. A su madre le parecía extraño. Se sentó en el borde de la silla para ponérselos. Taylor no se había movido. Su respiración era lenta y regular. La respiración de alguien sin ninguna discusión interna. Cogió su bolso, se quedó allí. No era inconsciente de lo que estaba haciendo. Eso era importante. Necesitaba ser clara consigo misma sobre eso. Podría haberlo despertado. Podría haberse sentado en el borde de esa cama y tener una conversación real. Del tipo en que dices, tengo miedo en voz alta a alguien que podría ser capaz de hacer algo con esa información. La opción estaba allí, estaba justo allí, pero si se quedaba el tiempo suficiente para hablar, se quedaría. Y si se quedaba, querría más de esto, más de la noche anterior, más de la forma en que él había escuchado, más de la sensación específica de ser vista por alguien que no intentaba arreglarla. Y querer más era exactamente a lo que había renunciado. Había pasado 2 años queriendo una cosa específica con todo su cuerpo y todo su horario. Y aún así había terminado en un pasillo fluorescente con 5 palabras en un trozo de papel. Querer no te protegía de nada, solo hacía que el daño final fuera más preciso. Dejó la llave en la encimera de la cocina. El sonido que hizo sobre la piedra, pequeño, final, fue más fuerte de lo que esperaba. No dejó una nota. Se quedó allí un momento mirando la encimera vacía y sintió el peso específico de no dejar una. Sabía lo que era. No lo disfrazó. Y luego caminó hacia la puerta, la atravesó y la dejó cerrarse silenciosamente detrás de ella. Afuera, el aire era frío y blanco y sabía a niebla, sal y eucalipto. Su teléfono marcaba las 6:14. El coche de alquiler estaba en el aparcamiento de grava cubierto de humedad costera. El parabrisas completamente opaco, como si incluso él necesitara un momento antes de enfrentarse a la mañana. Entró y no lo arrancó. A través de la condensación, la villa era una mancha suave de forma. Una luz cálida todavía encendida en una de las habitaciones traseras. Cortinas que reconoció a través del desenfoque. Se sentó con las manos en el regazo y lo observó. Pasaron 4 minutos. Lo sabía porque los contó. No intencionadamente, solo la forma en que la mente llena el silencio con algo medible. Luego arrancó el motor y se fue. La autopista estaba casi vacía. La niebla tan baja sobre el agua que el océano y el cielo se habían fusionado en la misma nada plana. La misma vista que desde el acantilado el día anterior. Excepto que ayer no había estado sola frente a ella. Y esa diferencia era lo suficientemente grande como para que se negara a mirarla directamente. Era buena en la redirección. Años de citas médicas le habían enseñado la disciplina de superar una mañana difícil fijando su atención en la siguiente cosa concreta. Hotel, ducha, café, llegar a casa. Su teléfono sonó a las 7:52. Taylor, solo el nombre, la forma en que lo había tecleado hacía 2 días en el aparcamiento de la cafetería. Sin apellido porque aún no lo sabía. Miró la pantalla hasta que se oscureció, sin buzón de voz. Luego un mensaje de texto 30 segundos después. ¿Dónde estás? Sin signo de interrogación. Exactamente como hablaba. Puso el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Volvió a sonar a las 8:17 y luego a las 8:40. No miró la pantalla la tercera vez. Simplemente condujo. La niebla se disipaba a medida que la carretera se curvaba hacia el interior. El océano quedaba atrás.
Una emisora de radio que no había elegido se colaba. Algo lento y con mucho piano. Y la dejó. Reservó un vuelo en el aparcamiento de una gasolinera con el motor en marcha. La transacción se completó en menos de 3 minutos. Nueva York esa noche. Solo ida porque aparentemente esa seguía siendo quien era. Dentro de la estación, un hombre detrás del mostrador dijo, «Buenos días», y ella dijo, «Buenos días». Y su voz sonó como la de una persona que estaba bien. Fue a la vez una pequeña victoria y una prueba bastante condenatoria. El café estaba demasiado caliente. Lo sostuvo con ambas manos de todos modos, de pie en el asfalto, viendo la niebla flotar en formas lentas y desmotivadas sobre la carretera. Taylor ya estaría despierto. Lo sabía de la misma manera que sabes cosas que preferirías no saber. Sabía exactamente lo que había encontrado. La mitad vacía de la cama, el bolso desaparecido, la llave en la encimera. Porque ella había montado esa escena deliberadamente, pieza por pieza. Y no estaba interesada en fingir lo contrario. Eso fue lo que se le quedó grabado. No culpa, exactamente. Algo con más aristas que la culpa. El simple conocimiento de que lo había hecho conscientemente, con total claridad, entendiendo cada parte de lo que era. Y lo había hecho de todos modos. 6 semanas después, Stella estaba en su cocina a las 7 de la mañana sosteniendo una prueba de embarazo que había comprado a medianoche y no había abierto hasta ahora. No la había comprado creyendo que sería positiva. La había comprado de la misma manera que finalmente llevas tu coche al mecánico después de ignorar un ruido durante 3 semanas. No porque pienses que es grave, sino porque el no saber empieza a costar más que el saber. Su cuerpo se había estado comportando de forma extraña. La fatiga que se asentaba debajo de todo, sin que el sueño la afectara. Náuseas que llegaban sin avisar y se iban de la misma manera. Una sensibilidad a los olores que había hecho que su café matutino, el único ritual que había protegido durante 2 años de tratamientos de fertilidad, durante la partida de Daniel, durante todo, de repente fuera imbebible. Había comprado la prueba para confirmar que era otra cosa. Estrés, probablemente. O el final de cualquier virus que hubiera estado circulando por su edificio de oficinas. Miró el resultado. 2 líneas, sin ambigüedad. No del tipo que inclinas hacia la luz tratando de interpretar. Simplemente allí, definitivas. Sin prisa. En su mano mientras el refrigerador zumbaba con su habitual indiferencia. Y la ciudad fuera de su ventana comenzaba su mañana sin ella. No se sintió feliz. No se sintió devastada. Lo que sintió fue que una repentina ausencia total de señal, como si todos los pensamientos que había estado procesando en segundo plano se hubieran detenido simultáneamente, y estaba de pie en el silencio resultante sin saber qué hacer con él. Reserva ovárica disminuida. Pronóstico: malo. Llevaba 2 meses cargando con esas 5 palabras. 2 meses de haber reorganizado toda su comprensión de su futuro en torno a ellas, silenciosamente, sin decirle a nadie cuán a fondo lo había hecho. Y ahora su cuerpo aparentemente no había leído el informe. Sus piernas tomaron una decisión que no había tomado conscientemente. Se sentó en el suelo de la cocina. El azulejo estaba frío a través de sus pantalones de pijama y no se movió. Y no intentó pensar en una solución. Simplemente se quedó sentada mientras el refrigerador seguía zumbando. Y un taxi tocaba la bocina 4 pisos más abajo. Y en algún lugar del edificio de arriba, la ducha de alguien se apagó. Llevaba 6 semanas en casa desde California. Había vuelto a su apartamento, a su escritorio, a la pila de manuscritos en la que llevaba 2 semanas de retraso, a la maquinaria ordinaria de una vida que había continuado sin ella mientras estaba fuera. No le había contado a nadie sobre Monterrey, ni a su hermana que llamaba todos los domingos, ni a su amiga Maya que habría escuchado sin juzgar, ni siquiera al terapeuta que había estado viendo de forma intermitente desde Daniel, porque aún no sabía cómo categorizarlo. Y se dijo a sí misma que estaba esperando hasta que lo supiera. La verdadera razón era más simple y menos halagadora. No había querido decirlo en voz alta y convertirlo en algo que requiriera una respuesta. Había pensado en Taylor menos de lo que temía,
más de lo que había querido. Algunos días, nada en absoluto. De verdad. Otros días, en momentos extraños. Mientras esperaba el ascensor, mientras leía las primeras páginas de un manuscrito, una vez, inexplicablemente. Mientras compraba en el supermercado un miércoles por la noche. Un destello de algo específico y sensorial. Su voz o el peso de su mano. Desaparecido antes de que pudiera hacer algo con ello. Se las había arreglado en su mayor parte. Miró su nombre en su teléfono durante mucho tiempo antes de llamar. Solo Taylor. Sin apellido porque lo había guardado en el aparcamiento de la cafetería antes de saberlo y nunca lo había actualizado. Miró esas 6 letras durante lo que probablemente fueron 2 minutos completos. Luego presionó llamar. 3 tonos. Ya estaba componiendo un mensaje de voz en su cabeza. Hola, esto va a sonar extraño. Necesito hablar contigo sobre algo. Cuando alguien contestó, la voz no era la suya. Una mujer, compuesta, sin prisa. La facilidad específica de alguien que se sentía cómoda exactamente donde estaba. Hola, lo siento. El cerebro de Stella se detuvo brevemente. Puede que me haya equivocado de... No, este es el teléfono de Taylor. Completamente imperturbable. Está en la ducha. ¿Quieres dejar un mensaje? La frase aterrizó antes de que Stella tuviera tiempo de prepararse para ella. Está en la ducha. No está disponible o no puede ponerse al teléfono. El atajo íntimo y doméstico de alguien que conocía su ubicación porque estaban en el mismo espacio. Quien ofrecía esa información de la manera en que solo lo haces cuando es algo ordinario. Stella lo escuchó como se oye una sola nota equivocada en una canción que conoces bien. Inmediatamente, antes de haber procesado que estaba mal. ¿Cuándo estaría libre? Su voz salió más firme de lo que tenía derecho. Honestamente, hoy es un poco... Una pequeña risa. Ligera, privada, no cruel. Es el día de nuestra boda, así que está un poco agitado. ¿Puedo pedirle que te devuelva la llamada o puedo pasarle un mensaje? El suelo estaba muy frío. Stella se dio cuenta de que había dejado de respirar. Se obligó a tomar aire, deliberadamente, como algo que tenía que recordar cómo hacer, y miró la pared de su cocina, el cuadro que había colgado allí hacía 3 años y que había dejado de ver meses antes. No, dijo. Su voz seguía siendo firme. Sinceramente, no entendía cómo. No es nada. Siento haber molestado. Colgó la llamada. El teléfono descansaba en su palma. Miró la pantalla de la misma manera que había mirado la prueba, esperando, irracionalmente, que la información cambiara. No se reorganizó. Simplemente se quedó allí, el día de nuestra boda. Intentó unir las piezas en un orden que tuviera sentido. Taylor, que estaba llamado Taylor, que había dicho me quedaría el tiempo suficiente para que algo importe y luego me iría de todos modos, con la honestidad plana de un hombre que confiesa un patrón que había aceptado. Taylor, que la había escuchado en ese restaurante como si valiera la pena reducir la velocidad por ella. Taylor, cuya mano había encontrado la suya en un callejón oscuro fuera de un restaurante en Carmel, sin preguntas ni ceremonias. Ese hombre estaba ahora mismo en algún lugar secándose después de una ducha y preparándose para casarse con una mujer que contestaba su teléfono con la facilidad de alguien que tenía todo el derecho a hacerlo. Las náuseas que había estado controlando durante 2 semanas dejaron de ser controlables. Llegó al baño. Después, se agarró al borde frío del lavabo y se miró en el espejo. Se miró de verdad a una cara que mostraba unas 3 expresiones diferentes a la vez y no acababa de decidirse por ninguna. Cerró el grifo, volvió a la cocina. La prueba seguía en la encimera donde la había dejado. Esas 2 líneas, firmes como siempre, indiferentes a todo lo que había sucedido en los últimos 8 minutos. La miró desde el otro lado de la habitación y sintió que algo en ella cambiaba. No sanaba, nada tan limpio como eso, sino que se asentaba. Como el momento después de un terremoto, cuando el edificio sigue en pie y te das cuenta de que va a aguantar. Cruzó hasta la encimera y la cogió. Esto era suyo. Fuera lo que fuera Taylor, fuera quien fuera esa mujer,
Pasara lo que pasara entre Carmel y esa llamada telefónica, esto era suyo. Este hecho improbable, médicamente inverosímil, que crecía dentro de ella no tenía nada que ver con nada de eso. No iba a hacer que la existencia de su hijo dependiera de un hombre que se estaba casando con otra persona. No iba a esperar nada. Dejó la prueba, llenó la tetera, la puso al fuego, se quedó en su cocina mientras el agua se calentaba y se permitió sentirlo. Todo, sin editar, sin la habitual redirección, el shock, el dolor debajo del shock, y debajo de eso, más silencioso que ambos, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconoció. No felicidad, exactamente, algo más crudo que eso, algo que aún no tenía nombre porque había dejado de creer que lo necesitaría. Apretó la palma de su mano contra su estómago. El apartamento tenía buena luz. Eso fue lo que lo decidió. No el barrio, no el alquiler mensual que había negociado una rebaja de $200, estando embarazada de 9 semanas y sentada en una silla plegable en su sala de estar de Chicago. No la proximidad a la pequeña editorial independiente que le había ofrecido un puesto editorial senior después de 2 entrevistas por video en las que había llevado una chaqueta sobre una camiseta de maternidad que había comprado 6 semanas antes de tiempo. La luz fue lo que lo hizo. La forma en que entraba por las altas ventanas orientadas al oeste a última hora de la tarde y mantenía la habitación en algo dorado durante unos 40 minutos antes de soltarla. Sin prisa, como si el apartamento hubiera hecho una promesa específica sobre cómo se sentiría esa hora del día aquí. Firmó el contrato de alquiler un miércoles de enero. Se mudó en febrero. Liam llegó en abril. La mudanza había sido más difícil. Le diría eso a la gente durante años y asumirían que estaba bromeando. Portland no hizo un escándalo al recibirla, que era exactamente lo que necesitaba. Era una ciudad llena de gente que había venido de otro lugar y había reconstruido en diferentes términos. Y nadie aquí hacía demasiadas preguntas sobre lo que habías dejado atrás o por qué. Encontró una cafetería a 2 calles al norte donde la barista, una mujer alta y tranquila llamada June, conocía su pedido a la tercera visita y lo empezaba a preparar antes de que Stella llegara al mostrador. Encontró un sendero para caminar a lo largo del río donde iba la mayoría de las mañanas hasta el final de su embarazo, con los auriculares puestos, el ritmo acelerándose semana a semana, hasta que en marzo ya no caminaba tanto como estaba presente al aire libre a una velocidad lenta y deliberada, lo cual contaba de todos modos. Construyó una vida de la misma manera, lenta, deliberadamente, eligiendo las piezas que se sentían como vigas de carga. Rosa vino de una clase de yoga prenatal, una de esas conexiones que comienzan como logística y se convierten en algo más antes de que te des cuenta. Vivía a 4 calles de distancia, tenía opiniones sobre casi todo, y tenía razón en la mayoría de ellas de una manera que al principio era irritante y luego se convirtió en una de las cosas favoritas de Stella sobre ella. Marcus era un colega de la editorial que trajo sopa 2 veces, sin que se la pidieran. Simplemente apareció con ella después de que Stella mencionara de pasada que había estado demasiado cansada para cocinar. Ella no le dio mucha importancia, lo que la hizo confiar en él más que si lo hubiera hecho. Cuando la gente preguntaba, decía que estaba haciendo esto sola. Había practicado decirlo sin el tono defensivo que invita a más preguntas, y en su mayoría funcionaba. La gente asentía y seguía adelante. A los que insistían, los que hacían esa lenta inclinación de cabeza preocupada, había aprendido a redirigirlos. Tenía más paciencia para eso ahora de la que habría tenido hace 2 años. No estaba segura de si eso era crecimiento o simplemente agotamiento asentándose en algo parecido a la aceptación. Lo que nunca le dijo a nadie fue el miedo específico que llevó durante cada semana del embarazo. No la logística, no el dinero, aunque había hecho esos cálculos suficientes veces como para tenerlos memorizados. Lo que temía era querer esto demasiado. Había pasado 2 años aprendiendo en términos muy concretos que el deseo no era una forma de protección, que querer algo por completo no hacía más probable que se quedara. Y ahora estaba queriendo la cosa más trascendental que jamás había querido,
y no había dónde dejar ese miedo. Simplemente lo llevaba, y seguía caminando e intentaba no pensar en lo que le costaría si perdía esto también. Liam nació un martes de abril, 3 días antes de la fecha prevista, en una habitación de hospital con una ventana que daba al este. 11 horas de parto. Rosa se había quedado durante todo el proceso, durmiendo en el sillón reclinable durante las largas y tranquilas horas intermedias, dándole a Stella trozos de hielo cuando los necesitaba, y sobre todo sin decir nada, lo que resultó ser exactamente lo correcto. Cuando terminó, cuando lo pusieron sobre su pecho, cálido y sorprendentemente presente, ya mirando a su alrededor con una concentración que parecía excesiva para alguien que había estado fuera de un cuerpo durante aproximadamente 3 minutos, Stella no dijo nada. No pudo encontrar nada que encajara. Simplemente lo abrazó y sintió que algo en la arquitectura de sí misma cambiaba, algo estructural que no sabía que estaba torcido hasta que se enderezó. Tenía los ojos oscuros. Lo notó de inmediato. No se permitió pensar de quién. Los primeros meses fueron difíciles de las maneras que la gente te advierte y difíciles de las maneras que no. Las horas de las 3 de la mañana que eran a la vez interminables y se iban demasiado rápido. La soledad particular de experimentar algo enorme sin nadie a quien recurrir en el momento específico. El descubrimiento de que podía funcionar con 4 horas de sueño y aún así sentir, debajo del cansancio, una especie de cimiento que no recordaba tener antes. No podía nombrarlo exactamente. Simplemente estaba allí, firme, indiscutible, como algo que siempre había sido verdad, pero que necesitaba las condiciones adecuadas para hacerse visible. Volvió a trabajar en septiembre. Para noviembre, ya estaba a tiempo completo de nuevo, y era mejor en ello de lo que había sido antes, más aguda, de alguna manera, menos dispuesta a desperdiciar atención en cosas que realmente no importaban. Los manuscritos que aceptó ese otoño fueron las adquisiciones más fuertes que había hecho en 3 años, y lo sabía sin necesidad de que nadie lo confirmara. Había dejado de disculparse por saber cosas. Todavía pensaba en Taylor, no constantemente, menos que en Chicago, menos que en los primeros meses de Portland, lo cual era un tipo de progreso que seguía sin darle demasiada importancia. Pero no nunca. En la noche del 6.º mes de Liam, se sentó en el suelo de la sala de estar y lo observó intentar darse la vuelta. El puro esfuerzo concentrado, el tambaleo, el pequeño y furioso triunfo cuando lo logró, y cómo inmediatamente la miró a la cara para ver si lo había visto. Y sintió que algo se movía a través de ella que no podía reducir a una sola palabra. No anhelo, no resentimiento, algo con más textura que ambos. La conciencia simultánea de que este momento estaba completo y que le faltaba algo, y que ambas cosas eran ciertas, y que probablemente siempre lo serían. Borró su número en febrero, el día que firmó el contrato de alquiler, de hecho. Lo había hecho deliberadamente como una especie de ritual privado, sosteniendo el teléfono hasta que encontró su nombre, y luego presionando borrar, y luego haciendo té, y sentándose con la vista desde su nueva ventana. Había sentido la pérdida de esa opción más de lo que esperaba, lo que le dijo que había hecho bien en hacerlo. Para la primavera siguiente, reconoció, sin mucho drama, que había estado manteniendo una puerta abierta, no conscientemente, simplemente sin cerrarla. La cerró. Le llevó quizás 30 segundos. Se sintió más permanente que el borrado. Un sábado de octubre, 16 meses después de Carmel y 14 después de Portland, llevó a Liam al mercado de agricultores en el portabebés de lona que usaba la mayoría de los fines de semana. Ahora miraba hacia afuera, alerta a absolutamente todo. Palomas, extraños, un golden retriever con una correa larga que siguió con total dedicación hasta que desapareció de la vista. Stella se movía entre los puestos con una taza de viaje en una mano y su cartera en la otra. El peso de Liam, cálido y familiar contra su pecho. Se sintió por primera vez y podía fecharlo con precisión, completamente ella misma, no en proceso de ser, no recuperándose, no una obra en progreso, simplemente presente, sólida. Una mujer que sabía dónde estaba y lo había elegido con toda la información.
Compró melocotones que ya no estaban en su mejor momento, pero que se veían demasiado bien para dejarlos. Liam agarró la bolsa de papel de inmediato y ella se la dejó. La mañana era fría y brillante y olía a humo de leña de la chimenea de alguien cercano. Y se quedó en medio del mercado con su café enfriándose y su hijo examinando la bolsa con gran seriedad, y sintió la específica y silenciosa satisfacción de una vida que había encontrado una forma. No la forma que ella diseñó, mejor en las formas que realmente se sostienen. Empezó a caminar de regreso al apartamento, Liam todavía agarrando la bolsa, el aire frío agudo contra su cara. Pero no tenía forma de saber, no podría haber sabido, caminando por esa calle ordinaria de sábado, sintiéndose más ella misma que en años, que 3 semanas después de esa mañana, en el vestíbulo de un hotel en Seattle, la vida que tan cuidadosa y silenciosamente había construido sería puesta a prueba con un peso considerablemente mayor del que había planeado. La conferencia duraba 3 días y Stella casi no viene. La editorial la había registrado hacía meses. Una cumbre editorial, 2 paneles, un discurso principal que moderaba y había hecho todos los arreglos con Rosa para Liam. Había empacado su única maleta de mano, como siempre lo hacía. Se había dicho a sí misma que la logística era manejable y que Seattle estaba a solo 2 horas en tren y que estaría de vuelta el jueves por la noche y que nada de esto era gran cosa. Llamó a Rosa 3 veces antes de que el tren saliera de los límites de la ciudad de Portland. El hotel era grande y eficiente y olía a esa combinación específica de flores frescas y aire recirculado que todos los hoteles de conferencias en todas las ciudades de alguna manera comparten. Diseñado, siempre había pensado, para hacer que todos se sintieran ligeramente intercambiables. Se registró el martes por la tarde, subió en el ascensor hasta el piso 11 y pasó 20 minutos en una videollamada con Liam antes de que Rosa dijera, suavemente pero con la firmeza de alguien que ya había hecho esto antes, que estaba cansado y necesitaba cenar y que Stella necesitaba dejarlo dormir. Colgó el teléfono, miró la habitación. Bien, todo estaba bien. El miércoles se desdibujó como lo hacen los días de conferencia. Sesiones que se alargaban, las conversaciones de pasillo que de alguna manera contenían más sustancia que cualquier cosa en el programa oficial, unas cenas a la que asistió durante el tiempo justo antes de excusarse sin culpa. Era buena en esta versión de sí misma, enfocada, móvil, capaz de navegar por salas llenas de extraños con la facilidad de alguien que había aprendido a ser genuinamente curiosa sobre la gente como una habilidad de supervivencia profesional antes de que se volviera real. Durmió mejor de lo que esperaba. El jueves por la mañana estaba en el vestíbulo a las 8:15, 20 minutos antes de su discurso, vistiendo el vestido verde oscuro que había comprado para el lanzamiento de un libro en septiembre y los tacones que casi había dejado atrás y recuperado en el último segundo del suelo de su armario. El bolso del portátil en un hombro, el café en la mano libre. Liam en el portabebés sobre su pecho mirando hacia afuera. Lo había bajado de la habitación en lugar de dejarlo con el servicio de niñera del hotel un minuto más de lo necesario. Su mente ya estaba arriba en la sala de conferencias, repasando sus comentarios de apertura en secuencia, moviendo una sección que había decidido la noche anterior que estaba en el lugar equivocado. Casi pasó de largo sin verlo. No fue un sonido lo que la hizo levantar la vista. Fue lo contrario. Una quietud repentina en el movimiento ambiental del vestíbulo. El tipo de cambio imperceptible que ocurre cuando algo sucede en una habitación antes de que alguien lo haya procesado conscientemente. Levantó la vista de su café y cruzó el amplio suelo de mármol. Él estaba entrando por la puerta giratoria, con el teléfono en la oreja, una chaqueta que le quedaba con la facilidad específica de alguien que había dejado de registrar cuánto costaban las cosas. A unos 12 metros de distancia, quizás menos. Taylor. Por un instante genuinamente extraño, pensó que lo había construido, que su cerebro había tomado prestada una mandíbula de un extraño y una postura de otro, y había ensamblado algo que no estaba allí. Pero él siguió moviéndose. La llamada terminó mientras entraba en el aire del vestíbulo, y era real y tridimensional,
y 16 meses no habían hecho absolutamente nada para que pareciera alguien a quien no reconocería inmediatamente desde el otro lado de una habitación. Ella no se movió. Él estaba escaneando el vestíbulo de la manera que ella recordaba. Ese barrido orientador sin prisa, la mirada de alguien acostumbrado a llegar a lugares y hacer que se organicen en consecuencia. Su mirada recorrió el espacio, pasó por ella, continuó 1 o 2 metros más allá de ella, se detuvo, volvió. El vestíbulo siguió su curso a su alrededor. Una maleta con ruedas pasó traqueteando a su izquierda. Dos mujeres se rieron de algo cerca de los ascensores. El teléfono de la recepción sonó y fue contestado. Nada de eso llegó a los 12 metros entre ella y Taylor, que de alguna manera habían desarrollado su propio clima. Él caminó hacia ella. Ella no se movió hacia él. Sinceramente, no podría haber dicho si eso fue una decisión. Se detuvo más cerca de lo que lo haría un extraño, no tan cerca como alguien con derecho. La miró como la gente mira cuando no está del todo segura de lo que está viendo. Rápidamente, a fondo, con algo en el borde que no era del todo incredulidad. Stella. No una pregunta, su nombre dicho como un hecho que estaba verificando. Taylor. Estaba distante y específicamente agradecida de que su voz saliera uniforme. Él comenzó a decir algo y luego no lo hizo. Su mandíbula se movió. ¿Te ves? Una pausa, una redirección. Ha pasado mucho tiempo. 16 meses. Algo cruzó su rostro ante la precisión. Los contaste. Soy buena con los números cuando importa. Él sostuvo su mirada por un momento más y luego, no groseramente, no obviamente, solo una ligera caída en su enfoque. Sus ojos se movieron hacia Liam, que estaba en su pecho en el portabebés mirando hacia afuera, actualmente absorto en el candelabro sobre ellos con la solemne concentración que aplicaba a todos los objetos interesantes sobre su cabeza. El silencio que siguió fue de un tipo diferente a todos los demás. La expresión de Taylor hizo algo que ella no pudo nombrar limpiamente. No shock, algo más lento que el shock, más estructural. La mirada de un hombre que había estado seguro del suelo bajo sus pies y acababa de sentirlo moverse. Miró a Liam como se mira a algo que requiere un momento para resolverse por completo. Los ojos oscuros, el ceño fruncido, la forma particular en que estaba hecho. Todavía pequeño, todavía completamente un bebé, pero ya e inconfundiblemente él mismo. Ella vio a Taylor verlo. Vio el momento en que dejó de ser ambiguo. ¿Qué edad tiene? La cautela en su voz era nueva. Algo había cambiado de registro. 7 meses. Él hizo los cálculos. Ella pudo verlo. Una breve recalculación involuntaria moviéndose a través de su expresión, aterrizando. Volvió a mirarla. Stella. Lo sé. No dura, solo adelantándose a él. ¿Es él? Sí. Una palabra. Se sentó entre ellos con el peso de todo lo que contenía. Liam había perdido interés en el candelabro y ahora estudiaba a Taylor con la evaluación franca, casi grosera, de alguien que aún no había sido socializado para no mirar fijamente. Su pequeña mano había encontrado el borde de la correa del portabebés y la sostenía. Hizo un sonido. Aún no una palabra, no del todo, pero apuntado en dirección a Taylor de una manera que era difícil de interpretar como algo que no fuera deliberado. Taylor le devolvió el sonido, bajo, no planeado, del tipo que no pasa por el cerebro antes de llegar. Hay cosas que necesito decirte. Stella mantuvo la voz firme. Había estado agarrando la correa de su bolso del portátil sin darse cuenta y se obligó a aflojar la mano. Sobre por qué no me puse en contacto y sobre lo que pasó la única vez que lo hice. Sus ojos se agudizaron. ¿Llamaste? Una vez, 6 semanas después de California. No apartó la mirada. Contestó una mujer. Ella lo vio asimilar eso, no solo el hecho, sino toda la forma de ello. Lo que ella debió haber escuchado y cómo debió haberle sentado y lo que había decidido hacer sola con la consecuencia de esa llamada telefónica creciendo dentro de ella. Ashley. El nombre salió plano y frío, como algo que había estado esperando tener una razón para decir. Me dijo que era el día de vuestra boda. La pausa que siguió tuvo peso y textura,
y se prolongó lo suficiente como para que una familia con equipaje pasara directamente entre ellos y ninguno de los dos se moviera. No lo era. Lo dijo con el cuidado deliberado de alguien que entendía que esas 3 palabras no eran ni de lejos suficientes y las decía de todos modos porque eran verdad y tenían que decirse primero. Necesito que escuches eso. Lo que sea que te dijera, no estábamos juntos, no había boda, ella nunca. Se detuvo. Sus dedos subieron brevemente a su boca, presionando allí por un segundo. Un gesto que nunca le había visto en California. Una grieta en la compostura que nunca había visto agrietarse. Y esa pequeña cosa involuntaria le dijo más que las palabras. Tenía una llave de mi apartamento. No sabía que tenía mi teléfono. No supe nada de eso hasta después. No hubo boda, Stella. Ella lo miró. Lo sostuvo el tiempo suficiente para asegurarse de que estaba leyendo lo que realmente había allí y no lo que quería encontrar. Necesito saberlo todo, dijo. No el resumen. Todo. Lo tendrás. Un asentimiento. Firme. Todo. El brazo de Liam se extendió hacia Taylor. Ese gesto de mano abierta que hacen los bebés, indiscriminado y absoluto, que significa todo y nada a la vez. Ninguno de los dos habló. Vino a Portland 12 días después de Seattle, sin largos preámbulos, sin negociación, solo un mensaje de texto el viernes. Me gustaría verlo a él y a ti, si es algo que considerarías. Lo leyó 2 veces, puso el teléfono boca abajo en la encimera, hizo un té que no bebió, volvió a coger el teléfono. Luego llamó a Rosa y le contó todo, toda la historia, de principio a fin, por primera vez. Rosa escuchó como siempre escuchaba, sin interrumpir, sin los pequeños sonidos que la gente hace para indicar que todavía están allí. Y cuando Stella finalmente dejó de hablar, Rosa no dijo, ¿qué deberías hacer? ¿O qué tiene sentido? Ni ninguna de las cosas que la gente dice cuando quiere parecer útil sin tomar una posición. Dijo, ¿qué quieres tú? Stella pensó en eso durante 2 días. El domingo, 2 horas. Hay un parque cerca de mi apartamento. Llegó a tiempo. No 5 minutos antes, lo que se habría sentido como presión, como alguien tratando de demostrar algo antes de que la cosa hubiera siquiera comenzado. No unos minutos tarde de esa manera descuidada y habitual que recordaba de California, la manera de alguien acostumbrado a que las habitaciones lo esperen. A tiempo, exactamente, lo que le dijo que había pensado en lo que significaba a tiempo en este contexto específico y lo había hecho deliberadamente. Ella lo notó. No lo dijo. El parque era su sendero del río, el mismo que había recorrido durante los 9 meses, primero a buen ritmo y luego a uno considerablemente más modesto. Noviembre lo había despojado, ramas desnudas, la hierba apagada, el agua debajo plana y del color del peltre viejo. Ella ya estaba allí cuando él bajó por el sendero, Liam en el cochecito, un café en la mano que sostenía principalmente por el calor. Taylor tenía las manos en los bolsillos de su chaqueta y se detuvo a unos metros de distancia con la contención cuidadosa de un hombre que contiene algo más grande de lo que muestra. «Hola», dijo él. «Hola». Miró a Liam. Liam le devolvió la mirada, esa expresión sobria y calculadora que había desarrollado alrededor de los 8 meses y que Rosa había empezado a llamar la auditoría, dirigida a extraños y a situaciones nuevas con igual imparcialidad. Taylor no esperó a ser invitado, simplemente se agachó al nivel del cochecito, lo cual Stella archivó sin darle mayor importancia todavía. «Hola», dijo en voz baja. «Soy...» Se detuvo. Algo en la frase no terminaba bien y lo dejó ir. «Hola». Liam lo consideró por un largo momento, luego lanzó su brazo y cerró todo su puño alrededor del dedo índice de Taylor, de la manera en que agarraba todo, completamente, sin reservas. Y Taylor se quedó quieto de una manera que no tenía nada que ver con mantener la calma. Caminaron durante 1 hora. Ella había dicho 2 y miró la hora, no porque estuviera esperando que se fuera, sino porque el límite era el punto. No era la misma persona que se había hecho pequeña y disponible y se había organizado en torno a los horarios de otras personas.
El límite no era un castigo, era simplemente verdad. Le contó lo de Ashley mientras estaban en la barandilla a lo largo del río. Todo, de la manera que había pedido en Seattle. Una relación no seria, de la manera en que él había permitido que no fuera seria, alguien que había tenido acceso a su apartamento, a su vida, de la manera casual y desconsiderada en que había permitido que la gente accediera a las cosas sin examinar por qué. Ella había estado allí cuando él regresó a la ciudad semanas después de Carmel. Él había estado en la ducha. Ella había tenido su teléfono. No lo supo hasta días después, cuando encontró una llamada borrada en su registro de un número desconocido y la devolvió. Ya desconectado. Stella ya lo había cambiado para entonces. Intenté encontrarte, dijo él. El agua se movía debajo de ellos, gris y sin prisa. No tenía tu apellido. Sabía que trabajabas en una editorial en Chicago, que venías de Nueva York. Una pausa. Eso no es suficiente para encontrar a alguien. No, dijo Stella. Debería haber preguntado. Sí. No siguió eso con una explicación o una defensa o el tipo de elaboración que la gente busca cuando está más interesada en ser absuelta que en ser responsable. Simplemente se quedó con ello. Lo absorbió de la misma manera que lo había visto absorber cosas en Carmel, sin inmutarse, sin tratar de redistribuir el peso en otro lugar. Ella había estado probando exactamente eso sin decidirlo conscientemente. Las visitas se establecieron en un ritmo. 2 semanas después de la primera, luego semanalmente, luego a veces 2 veces cuando su agenda lo situaba cerca de Portland, lo que sucedía con una frecuencia que ella seguía sin comentar. Nunca pidió más tiempo del que ella había ofrecido. Nunca llegó con la energía de alguien a punto de negociar los términos. Una vez apareció con 2 cafés, su pedido, que ella nunca le había dado. Ella levantó una ceja. Él dijo que lo había adivinado. Ella miró la taza y era correcto, el correcto específico, leche de avena y un chorrito de vainilla. Y no dijo nada al respecto, pero pensó en ello esa noche después de que Liam se durmiera, sentada en su cocina en silencio. Esa era la otra cosa que le estaba observando. No los gestos eran fáciles de realizar. Estaba observando lo que sucedía en los huecos entre ellos, si estaba presente cuando no se requería nada de él, si podía simplemente estar en una habitación que no le pedía nada y quedarse. Podía. Para la tercera visita, Liam había emitido su propio veredicto. Se lanzaba hacia Taylor cuando la puerta se abría con un entusiasmo de cuerpo entero que de otro modo reservaba para Rosa, su elefante de peluche y el cajón específico de la cocina donde vivían las galletas. Taylor no fue teatral al respecto. No fingió deleite. Simplemente se sentó en el suelo y se dejó usar como estructura para escalar y se quedó allí todo el tiempo que fue necesario. Y la ausencia de actuación fue lo que hizo que Stella confiara en ello más que cualquier otra cosa. En diciembre, un martes por la noche, se quedó a cenar. No había sido planeado. Liam se había quedado dormido a mitad de un cuento con la cara apretada contra el hombro de Taylor y ninguno de los dos había estado dispuesto a terminar lo que fuera que era aquello, y una consideración práctica había llevado a otra. Y ella había acostado a Liam y había vuelto a la cocina y había hecho pasta porque era lo que tenía. La comieron en su pequeña mesa junto a la ventana, la ciudad afuera oscureciéndose y silenciosa, y había sido tan ordinario que no había sabido qué hacer con ello. El tipo de ordinario que silenciosamente había dejado de permitirse imaginar. «Eres diferente», dijo Taylor. Estaba secando un cuenco que ella le había pasado. Ella miró desde el fregadero. «¿Diferente cómo?» Se tomó un momento, del tipo real, no una pausa conversacional. Asentada. «Como si supieras dónde están tus pies». Giró el cuenco una vez en sus manos. «No tenías eso en California». No sabía dónde estaba nada en California. Yo tampoco. Dejó el cuenco. Durante mucho tiempo antes de eso, en realidad. Ella cerró el grifo, se secó las manos en el paño de cocina y lo miró a través de la estrecha cocina a este hombre que había estado apareciendo en su puerta durante 4 meses, con la consistencia de alguien que había decidido algo y simplemente estaba ejecutando la decisión.
sin drama, sin requerir reconocimiento. Tenía cosas que podría haber dicho. Algunas de ellas eran verdaderas e importantes. Dijo, a la misma hora el domingo. Él asintió, cogió su chaqueta de la silla. En la puerta se detuvo y se giró, y la luz del pasillo captó el ángulo de su rostro, y por un momento fue Carmel de nuevo. Esa presión específica de algo que existía entre ellos y aún no tenía nombre. No voy a ninguna parte, dijo. No actuado, no moldeado en algo citable, simplemente dicho, en el tono de alguien que declara un hecho presente que pretendía seguir siendo verdad. Ella lo miró. Lo sé, dijo. Casi lo sabía. Cerró la puerta y se quedó en el pasillo y escuchó sus pasos bajar las escaleras, firmes, sin prisa. No los pasos de alguien que se va, sino de alguien que volverá. Y pensó en cómo la distancia entre casi y seguro nunca había sido algo que pudieras cruzar pensando. Estaba hecha de domingos, domingos ordinarios y sin importancia acumulados, cada uno haciendo su pequeño trabajo silencioso. No hubo un solo momento. Eso era lo que Stella no podía explicar cuando la gente preguntaba, y la gente preguntaba eventualmente, como siempre lo hacen cuando una historia termina en un lugar sorprendente. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo lo supiste? Y nunca tuvo la respuesta clara que buscaban porque no la había. No fue un momento. Fue febrero convirtiéndose en marzo. Fueron las visitas de los domingos convirtiéndose en las tardes de los martes, convirtiéndose en el hecho doméstico y sin importancia de que Taylor ya estuviera allí cuando ella llegaba a casa. Con Liam en la cadera, algo en la estufa, el sonido particular de una persona que pertenece a un espacio moviéndose a través de él sin pensar si lo hace. Fueron pequeñas cosas acumuladas, del tipo que no significan nada individualmente y todo en secuencia. Dejó de llevar la cuenta en algún momento. No registró cuándo. En marzo preguntó si podía dejar algunas cosas en su casa. Fue deliberado en la formulación. Algunas cosas, no mudarse, el lenguaje preciso de un hombre que entendía la diferencia y no iba a difuminarla sin permiso. Un cambio de ropa, dijo, para no tener que conducir a casa a medianoche cada vez. Se quedó en su pasillo y lo miró y pensó en todo lo que contenía la pregunta, y dijo que sí, y esa fue toda la conversación. 2 semanas después había un segundo cepillo de dientes, una chaqueta en el gancho junto a la puerta. Ese gancho, el que había estado vacío desde la noche en que había quitado las llaves de Daniel y las había puesto en el cajón de la cocina y no había mirado atrás. Y Liam, que había estado llevando a cabo su propia evaluación por separado todo este tiempo, comenzó a buscar a Taylor a primera hora cada mañana, de la manera en que buscaba las cosas de las que estaba seguro, con los brazos en alto, sin ninguna duda. La confianza desprotegida de alguien a quien nunca se le ha dado una razón para prepararse. Stella observó eso y sintió algo para lo que aún no tenía lenguaje. Lo dejó sin nombre y dejó que siguiera creciendo. La primavera de ese año llegó como siempre lo hace en Portland. No un solo día que pudiera señalar. Solo el gris, volviéndose incrementalmente menos gris hasta que una mañana miraste por la ventana y notaste que estaba verde, y no podías decir cuándo había sucedido. Era feliz. Lo notó de la misma manera, no como un evento, sino como el lento reconocimiento de que el peso que había estado cargando durante 2 años había desaparecido y había estado desaparecido por un tiempo, y simplemente había estado tan acostumbrada a él que su ausencia había tardado en registrarse. Taylor había cambiado. Podía verlo claramente de algunas maneras y no podía nombrarlo de otras. Lo más claro era lo más simple. Se quedó, no como una actuación de quedarse, no con el esfuerzo autoconsciente de alguien que demuestra una cualidad por la que quiere crédito, solo como un hecho diario y sin importancia, la forma en que las personas habitan vidas que realmente han elegido. Manejaba la incertidumbre mejor de lo que ella esperaba, mejor que ella a veces. La fricción ordinaria de una vida compartida, los conflictos de horarios, las tardes cansadas, las noches en que Liam estaba imposible y a ninguno de los dos le quedaba nada. Se movía a través de todo ello sin buscar una salida, sin siquiera, hasta donde ella podía ver, querer una.
Eso era lo que no estaba segura de creer hasta que lo vio suficientes veces como para dejar de comprobarlo. Una tarde de abril estaba en el sofá con un manuscrito. Liam dormido desde hacía mucho. Taylor en la mesa de la cocina con su portátil. El bajo sonido particular de alguien trabajando de verdad. Pulsaciones de teclas y pausas y una exhalación silenciosa cuando algo no salía bien. Levantó la vista de sus páginas sin motivo. Simplemente lo miró. Y el pensamiento llegó sin ceremonia. Sin preámbulos. Nada que lo anunciara. Amo a esta persona. No la versión que había estado manejando cuidadosamente durante meses. El sentimiento con todos sus asteriscos y condiciones y barreras protectoras. Solo eso. Claro y asentado y ya verdadero por más tiempo del que admitía. Volvió a mirar su manuscrito. No lo dijo esa noche. Lo guardó durante 3 semanas más, dándole vueltas, no dudando exactamente, pero no del todo lista para hacerlo real diciéndolo en voz alta. Luego, un domingo por la mañana, con Liam en su trona, Taylor haciendo café, la luz de finales de invierno entrando por la ventana oeste de esa manera particular que tenía. El mismo ángulo que la había hecho firmar el contrato de alquiler. La luz que se había sentido como una promesa. Simplemente salió, te amo. Se giró desde la encimera. La expresión en su rostro no era de sorpresa. Era más cercana a la expresión de alguien que ha estado esperando mucho tiempo y acaba de ser liberado de ello. Algo se aflojó en él, visiblemente. Lo sé, dijo. Luego, más bajo, resolviendo algo. Yo también te amo. Ha pasado un tiempo que yo... Se detuvo, pareció ligeramente molesto consigo mismo por haberlo estropeado. Sí. Liam golpeó ambas palmas en su bandeja con la autoridad de alguien que cierra una reunión. Se casaron en enero. 30 personas. Un restaurante a 3 calles del apartamento. El que tenía la buena luz de la tarde y sillas que no hacían juego y un menú escrito a mano en una pizarra sobre la barra. Rosa, que había estado allí durante la mayor parte. Marcus de la editorial, que hizo un brindis inesperadamente divertido, y luego pareció sorprendido de que lo fuera. La hermana de Stella, que empezó a llorar en el coche de camino y mantuvo ese estado con una consistencia impresionante durante todo el día. El hermano de Taylor, que era lo suficientemente similar en complexión y color como para que Liam se lanzara hacia la persona equivocada y luego encontrara toda la situación hilarante. No fue un día perfecto. Las flores estaban mal. Alguna falta de comunicación sobre el color. Algo demasiado pálido. Algo que Rosa notó de inmediato y Stella no notó hasta las fotos. Los votos de Taylor se alargaron. No un poco. Genuinamente, cálidamente, autoconscientemente largos. Y en algún punto alrededor del 4º minuto, Stella se rió. Una risa real que no planeó. Y él perdió el hilo por completo y la sala se deshizo de la mejor manera. El oficiante tuvo que esperar. Fue mejor por todo ello. Era suyo en todas las formas específicas e imperfectas en que las cosas son tuyas. Esa noche en el hotel a 2 calles de distancia, yacía mirando el techo mientras el día se asentaba a su alrededor como algo finalmente en reposo. No un peso, lo contrario. ¿Estás bien? Taylor estaba de lado mirándola en la oscuridad como solías hacer. Sí. Se giró hacia él. Más que bien. Él guardó silencio un momento. Hoy no dejaba de pensar en Monterey. Esa cafetería. La mesa que cogiste. La mesa que compartí. Te sentaste sin preguntar. Te quedaste, dijo él simplemente. Lo había hecho, se había quedado y había huido, y había vuelto y había sido encontrada, y se había perdido de nuevo y había reconstruido con lo que quedaba. Y ahora estaba aquí en esta habitación, en este matrimonio, en este cuerpo que ya había hecho lo imposible una vez y que ahora lo sabía con certeza, lo estaba haciendo de nuevo. Segura desde hacía 6 semanas. Llevaba sabiendo la noticia desde hacía 3 de ellas, esperando el momento adecuado, dándole vueltas, no lista. Tumbada en la oscuridad en su noche de bodas, se le ocurrió que esperar el momento adecuado era un hábito muy antiguo, del tipo que pertenecía a la versión de ella que siempre vivía un poco por delante de sí misma, siempre en el siguiente momento,
siempre preparándose. Taylor. Hay algo que necesito decirte. Él se quedó quieto de esa manera particular, no alarmado, simplemente completamente presente. Toda su atención llegando a la vez. Vale. Ella se movió para mirarlo. A la luz tenue podía ver la línea familiar de su mandíbula, la forma en que se veía cuando no estaba actuando, cuando solo era él y lo que tenía delante. Estoy embarazada. El silencio duró lo suficiente como para tener textura. Luego su mano llegó a su cara, la palma se posó en su mejilla. El pulgar se movió una vez, sin prisa, y la miró sin hablar, y ella sintió el calor de su mano en la oscuridad, y pensó en esa primera mañana en Carmel, la luz del Pacífico, lo perdida que había estado sin saberlo todavía, lo lejos que estaba de eso ahora. Sí, bajo, algo inestable en su voz que nunca había oído antes. Sí. Él guardó silencio por un momento, esta vez sin miedo. No una pregunta, solo ellos dos poniéndose de acuerdo en algo. Sin miedo, dijo ella. Él la atrajo hacia sí y ella se dejó abrazar por completo, sin el viejo reflejo de mantenerse ligeramente separada, de estar lista para irse. La ciudad afuera se movía a través de sus sonidos nocturnos. En algún lugar abajo, un coche, una puerta. La vida ordinaria de un lugar que no tenía idea de lo que estaba sucediendo 2 pisos más arriba. Apretó su cara contra su pecho. El latido de su corazón era firme y lento y completamente imperturbable. Y pensó en cómo el amor no llega en el horario que tú le preparas. No llega porque lo quisiste lo suficiente o porque hiciste todo correctamente o porque aguantaste todas las partes más difíciles y por lo tanto te lo ganaste. Llega cuando las partes más difíciles te han cambiado en alguien que realmente puede sostenerlo. Cuando te has parado entre los escombros de lo que planeaste y has elegido, sin garantías, permanecer abierta. Cuando estás lista no para necesitar a alguien, sino para dejar que se quede. Cerró los ojos. Afuera la ciudad respiraba, y en el calor y la quietud particulares de esa habitación, sin ceremonia ni anuncio, el resto de sus vidas simplemente continuó. Ella había querido un hijo. Había querido ser amada. Había querido más que nada dejar de tener miedo de ambas cosas. Consiguió las 3. No cuando lo planeó, no como lo planeó, no sin pérdida y escombros y el coraje particular de alguien que sigue adelante de todos modos. Algunas cosas no llegan. Te encuentran cuando finalmente dejas de huir de lo que mereces. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu presencia aquí es lo que mantiene vivas estas historias.